muy importante que es la escápula. Como pueden ustedes observar en la imagen, la escápula es este hueso que está acá. Es un hueso par. Ya, esta es la escápula derecha y la escápula izquierda. Está ubicada, es un hueso plano, ya, es delgado, es ancho. Fíjense ustedes, es un hueso triangular. Está ubicado en la parte posterior del tórax, ya, póstero superior del tórax. Y esto sirve como en la parte de evaluación, digamos, porque está a la altura de las 7 primeras costillas. Básicamente la escápula tiene 2 caras, 3 bordes, 3 ángulos. Comenzaremos con la descripción del hueso por las caras. Primero, la cara anterior. Fíjense acá, esta es la cara anterior de la escápula, ¿ya? ¿Cómo ustedes pueden saber si es la escápula derecha o la escápula izquierda? Entonces aquí tenemos que encontrar lo siguiente. Esta estructura o estas estructuras que están acá forman el ángulo lateral, ¿ya? Entre esos tengo a la cavidad glenoidea, es articular con el húmero, o sea, aquí está el brazo. Entonces esto es lateral. Por ende, el otro lado es medial, ¿ya? Aparte de eso, esto siempre está hacia arriba. Esto está siempre hacia arriba. Entonces este es el ángulo superior y este que está aquí abajo es el ángulo inferior, ¿ya? Otra cosa, esta es la vista anterior, porque la vista posterior, en la vista posterior voy a encontrar una saliente en la cara posterior, que es la espina de la escápula. Entonces, si observan esta saliente grande, entonces cara posterior. Vale, entonces, bueno, la escápula que estamos observando es una escápula derecha, ¿ya? Una escápula derecha. Cara anterior. Perdón, cara anterior. Entonces, esta es la cara anterior. Solamente esto que estoy aquí poniendo un margen. Esta es la cara anterior, ¿ya? Ya les dije que esto es el ángulo lateral. Entonces, este es el ángulo. En la cara anterior, casi en toda su extensión, vamos a encontrar esta fosa que está aquí, que es la fosa subescapular. ¿Listo? Es la fosa subescapular. Entonces, fíjense aquí hay una serie de crestas donde se origina el músculo subescapular. Hacia el lateral, fíjense acá, hay una saliente gruesa. Se denomina pilar de la escápula. Junto al pilar de la escápula, acá encuentro un surco, que es el surco del borde lateral, ¿ya? Y en esas tres cosas, en este surco, en este pilar y en la fosa, se origina el músculo, fíjense acá, músculo subescapular. Todo amplio, grande, un músculo ancho, ¿vale? Ahora, cerca al borde medial, acá, en todo esto, se origina otro músculo, que es el músculo serrato anterior, que lo tienen acá en esta imagen, músculo serrato anterior. Listo, nada más en la cara anterior. Vámonos a la cara posterior, ¿ya? Ya les decía que la manera de reconocer la cara posterior básicamente es encontrar una saliente grande triangular que es la espina de la escápula. Entonces decimos que la cara posterior está dividida en dos partes por esta espina, por esta saliente. Una parte superior, que es la fosa supraespinosa, y hacia abajo una parte inferior mucho más grande, que es la fosa infraespinosa. Vamos a hablar primero de la espina de la escápula, ¿ya? Esta espina de la escápula es una lámina ósea, más o menos aplanada, de forma triangular. Tiene dos caras. La cara superior acá, que no se ve porque está aquí arriba, y aquí parcialmente se ve la cara inferior. Ambas caras son acanaladas, ¿ya? Ambas caras son acanaladas. Aparte de caras, esta espina de la escápula tiene bordes. Un borde anterior que une la espina a la cara posterior de la escápula. Un borde lateral, que es este.
cóncavo. Y el más importante es todo lo que ven acá, que es el borde posterior. Desde acá, todo esto es el borde posterior de la espina. ¿Ya? O acá en este dibujo, todo esto es el borde posterior. ¿Ya? Ese es el borde posterior. Ahora, lo más importante del borde posterior, no sé si se llega a ver en la imagen, pero acá hay una cresta. Hay una cresta acá, que divide en dos partes el borde posterior. Hacia arriba, una parte superior y hacia abajo, una parte inferior. Y es importante, ¿por qué? Porque en la parte superior se inserta el músculo trapecio y en la parte inferior se inserta el músculo deltoides. En ese borde posterior vamos a encontrar una zona que es mucho más ancha y mucho más saliente, acá. ¿Vale? A eso vamos a llamar tubérculo deltoideo, ¿ya? El tubérculo deltoideo, que es lo que más sobresale a este nivel. Ahora, hacia el lateral la espina, hacia el lateral la espina, da origen a otra estructura que es esta grande, que está aquí. Es el acromión. El acromión se forma gracias al borde posterior de la espina. Este acromión es una estructura ósea aplanada, más o menos cuadrilátera, que tiene dos caras. La cara inferior, que no se ve acá, está aquí abajo, y esto es la cara superior. Tiene dos bordes. Este es un borde lateral y acá el borde medial. Lo más importante del acromión, que en su borde medial acá hay una carilla articular, ¿ya? Que es la carilla articular del acromión, que se articula con la clavícula, ya que vimos la clase pasada. Se articula con la clavícula. Ambos bordes, lateral y medial, hacia adelante se unen y me forman el vértice del acromión o ángulo acromial. También en su borde lateral acá, fíjense, encontramos al músculo deltoides que viene desde la parte inferior del borde posterior de la espina. Se va al acromión y encontramos también entonces al músculo deltoides. Vale. Hemos dicho que esta espina de la escápula divide en dos partes la cara posterior de la escápula. La parte superior viene a ser la fosa supraespinosa. Y en esta fosa supraespinosa se encuentra acá el origen de un músculo, que es el músculo supraespinoso. Nada más. En la parte inferior, acá mucho más ancho, encontramos la fosa supraespinosa. ¿Ya? Pero, esta parte inferior está dividida en dos partes por una cresta. Fíjense, esta cresta. Divide en dos partes. Una lateral, que es todo esto, y otra medial, mucho más grande. La medial está ocupada por la fosa infraespinosa. Y en esa fosa infraespinosa encontramos al músculo infraespinoso. ¿Vale? Y en la parte lateral delgada, que este es todo esto, esta parte lateral delgada está dividida en dos partes por esta otra cresta. En una parte superior y otra inferior. En la parte superior encontramos al músculo redondo menor. Y en la parte inferior, un poco más ancho, al músculo redondo mayor. Aparte de eso, en esa parte superior encontramos 2 a 3 surcos que se forman por el paso de la arteria y la vena subescapular, más o menos a este nivel, para el paso de la arteria y vena subescapulares. Vale, listo. Esa es la cara posterior. Hablaremos de los bordes en la misma imagen. ¿Qué bordes tenemos? Tenemos el borde superior, que viene a ser este. Este es el borde superior, que va del ángulo superior
al ángulo lateral. Es el borde superior. ¿Ya? Vamos a encontrar en ese borde superior hacia el lateral, acá, un canal, una escotadura que se llama escotadura de la escápula. Por ahí pasa el nervio supraescapular. Un poco hacia medial, ahí chiquitito, acá, encontramos a un músculo, que es el músculo omoioideo. Ahí. ¿Vale? Nada más en su borde superior. Vámonos al borde medial. ¿Ya? Entonces van a tomar siempre referencia a esto. Este es el ángulo lateral, entonces esto es lateral. Vámonos al otro lado que tendría que ser el medial. Entonces este es el borde medial. Es el más largo. Este borde medial es el más largo. ¿Ya? Está dividido en dos partes por la espina de la escápula. Lo que está por encima, esta parte es superior, y lo que está por debajo, esta parte es inferior. ¿Qué vamos a encontrar en la parte superior? Al músculo romboides menor, aquí. Hacia abajo encontramos a otro músculo que es el romboides mayor. Nada más. Vámonos al borde lateral. Perdón. Vámonos al borde lateral. Este es el borde lateral. Aquí vamos a recordar dos músculos. Redondo menor, redondo mayor. ¿Vale? Pero lo más importante del borde lateral está en la parte más superior. Fíjense, acá hay una saliente. Ahí. ¿Ya? A esa saliente se llama tubérculo infraglenoideo, que está por debajo de la cavidad glenoidea. Por eso es infraglenoideo. Allí se fija el tendón, aquí fíjense, el tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, repito, encontramos el tubérculo infraglenoideo, donde se fija el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. ¿Vale? Hemos visto los tres bordes. Ahora veamos los ángulos. ¿Qué ángulos encontramos? Este es el ángulo superior. Aquí también, ángulo superior. En ese ángulo superior encontramos la inserción de un músculo, que es el músculo elevador de la escápula, en el ángulo superior. Este es el ángulo inferior, acá, ¿vale? Ángulo inferior. Entonces, por acá pasa un músculo que es el dorsal ancho, ya que sube y termina en el húmero. En su paso por el ángulo inferior de la escápula, acá se inserta unas pequeñas fibras de este músculo, ¿ya? Entonces aquí encontramos al dorsal ancho. El grueso del músculo pasa y termina en el húmero. Vale, entonces decimos que en el ángulo inferior encontramos al músculo dorsal ancho. Y el más importante de los ángulos viene a ser el ángulo lateral. ¿Ya? El ángulo lateral. ¿Qué vamos a encontrar? Vámonos a esta cara. ¿Ya? Entonces les decía, este es el ángulo lateral. En el ángulo lateral vamos a encontrar tres cosas. Cavidad glenoidea, cuello de la escápula y apófisis coracoides. Tres cosas. Acá atrás está el acromión, ya que no es parte del ángulo lateral. El acromión forma hacia atrás, está formado por la espina de la escápula y forma parte de la cara posterior de la escápula. ¿Ya? Entonces repito, si hablamos del ángulo lateral, cavidad glenoidea, cuello de la escápula y apófisis coracoides. El cuello de la escápula, la única función que tiene el cuello de la escápula es unir ángulo lateral al cuerpo de la escápula. Nada más. Vale, vámonos un poco adelante. Listo. Cavidad glenoidea. Entonces fíjense, estamos viendo una vista lateral. Este es el borde lateral, aquí tengo el tubérculo infraglenoideo y aquí encima, fíjense, la cavidad glenoidea. Acá. Esta cavidad glenoidea es una superficie articular de forma oval
y se articula con la cabeza del húmero. Ya estamos hablando de la articulación del hombro. En la parte central acá hay una saliente, que es el tubérculo glenoideo. Hacia adelante y un poco hacia arriba encontramos una escotadura en la cavidad, que es la escotadura glenoidea. Aquí. ¿Vale? Ahora, otro punto importante, que en la parte superior de la cavidad glenoidea acá, encontramos un tubérculo, que es el tubérculo supraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del músculo bíceps braquial. ¿Vale? Acá. Cabeza larga del músculo bíceps braquial. Apófisis coracoides. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces, esta es la apófisis coracoides, ¿ya? Tiene la forma de un dedo flexionado. ¿Qué es lo más importante? Ya hemos dicho en la anterior clase que en esta apófisis coracoides, encontramos a los ligamentos conoideos y ligamento trapezoideo. Nacen en la apófisis coracoides y terminan en la clavícula. Y estamos hablando del ligamento coracoclavicular. También en la apófisis coracoides nace el ligamento coracoacromial. Ligamento coracoacromial que va de la apófisis coracoides al acromión. Y también tenemos otro ligamento, el ligamento coracohumeral, que va de la apófisis coracoides al húmero. ¿Ya? Ligamento coracohumeral, que no está en la imagen. ¿Ya? Ligamento coracohumeral. Vale. Aparte de estos ligamentos, en esa apófisis coracoides nace el músculo pectoral menor. ¿Ya? Pectoral menor. Y hacia aquí arriba, fíjense, en la apófisis coracoides también se origina el tendón de la cabeza corta del bíceps braquial. Entonces este es un músculo principal del brazo, el bíceps braquial, que tiene dos tendones de origen. El tendón de la cabeza larga, que va al tubérculo supraglenoideo, que lo acabamos de ver, y el tendón de la cabeza corta, que se origina en la apófisis coracoides. ¿Ya? Algo que quiero corregir. Vámonos acá. Ya, acá. Creo que me equivoqué cuando les mencioné el tubérculo infraglenoideo. Ya, tubérculo infraglenoideo. Acá, no estoy seguro de lo que les dije hace momentos atrás, pero acá se origina el tendón de la cabeza larga del músculo tríceps braquial. ¿Ya? Tríceps. Si les dije bíceps más antes está mal, por favor, corrijan. Es en este tubérculo infraglenoideo, acá, se origina la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Es un músculo que se encuentra en la parte posterior del brazo. Entonces, tríceps braquial. Entonces, aquí recapitulamos. Aquí abajo, tubérculo infraglenoideo. Aquí se origina la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Hacia arriba, tubérculo supraglenoideo. Aquí se origina la cabeza larga del músculo bíceps braquial. Ya, entonces no se olviden, bíceps y aquí abajo tríceps braquial. Listo. Eso es lo mínimo que debemos saber de la escápula. Muchísimas gracias. Nos encontramos pronto.